Bueno, buenas tardes a todos. No los estábamos viendo a ustedes por ahí, si se puede, Lucas, y podemos ver a todos los que están participando también. Va a estar lindo. Les agradecemos la invitación a Oducal. Con nosotros el doctor Claudio Rama, que ustedes ya han tenido a la vista su extenso y nutrido currículum. Tiene varios doctorados, actualmente director del Observatorio de la Educación Virtual en América Latina, asesor de muchas universidades latinoamericanas en el área de la virtualización y otras cuestiones. También es asesor de UCASAL, de la Universidad Católica de Salta, ha sido asesor de ILUMNO, una cantidad de investigaciones y libros que ha producido. Y bueno, yo hoy estoy acompañándolo, Daniel Torres Jiménez, soy actualmente director general del Sistema de Educación a Distancia. Y la idea era charlar así como cuando ustedes fueron entrando y nos escucharon que estábamos hablando con Claudio, charlar un poco, unos primeros minutos y luego poder darle espacio y tiempo para sus preguntas. Así agradecemos a las autoridades de Educal que han compartido la invitación y están aquí presentes los rectores de las universidades. Bueno, Claudio, retomando lo que estábamos discutiendo, estábamos hablando de los problemas que van a ocurrir o que ya se está pensando respecto a cómo reconfigurar un campus físico, ¿no? Sabemos que la pandemia lo que ha realizado es acelerar de alguna manera un modelo que se venía trabajando y pensando. Algunas universidades habían avanzado en procesos de convergencia y de hibridación, en donde ya no se habla de una modalidad o de bimodalidad, sino de multimodalidad. Pero en ese camino llegó la pandemia, llegó el virus, todos nos fuimos a las casas y casi empujados por la necesidad, la virtualidad comenzó a ser el pan de todos los días. Ahora, en medio de esta problemática, algunos países y algunas universidades comienzan a pensar cómo se vuelve de esto, con los pros y los contras que eso significan, y también muchas universidades están pensando cuáles son los nuevos significados de volver a un campus. ¿Para qué está el campus físico? ¿Cuál es la utilidad? ¿Qué significa eso en términos de escala? ¿Qué significa eso en términos de calidad del aprendizaje? Bueno, justo nos agarró charlando sobre esto, de cómo hacer para poner 10 alumnos en un campus, para mantener el distanciamiento social y todas estas cuestiones, ¿no? Complicado. Sí, efectivamente. Bueno, un gusto de estar aquí, un gusto de conversar con los equipos profesionales, gestores y autoridades a cargo de local y sin lugar a dudas contigo, que hemos reflexionado un poco en un contexto totalmente distinto. Trabajábamos en un mercado universitario en el cual había una relativa libertad de movimiento desde un modelo a otro. Y efectivamente eran dos productos relativamente sustitutivos en el cual la modalidad presencial, la gente se podía pasar a la distancia, pero eran dos productos. Hoy estamos en una realidad extraña en el cual hay un solo producto en el mercado, que es la educación a distancia. Esta realidad de un cierto monopolio técnico por lo que es la pandemia está produciendo unas enormes reingenierías, una enorme disrupción en la dinámica educativa, con miles de estudiantes tratando de pasarse a modelos a distancia, miles de estudiantes abandonando el sistema activo, en una recomposición también de los mercados de trabajo, e instituciones inventando su modelo, que de alguna forma lo primero que nos plantea es que este escenario es un escenario de una relativa modalidad virtual, sin un modelo único, sino que tenemos una enorme complejidad en cómo se está construyendo, pero que en general se basan en plataforma, en tutores capacitados, en algún sistema de seguimiento y en recursos de aprendizaje.
y un sistema administrativo virtual que hace el seguimiento. O sea, en relativo, uno podría decir que los modelos virtual o presencial son simples, o sea que en el sentido de que las variables que actúan más o menos son variables definidas. La enorme complejidad se plantea en cómo funcionar los modelos multimodales, en el sentido de hibridez. Un modelo multimodal que tenga oferta presencial y que tenga oferta a distancia, presencial y virtual, dos modelos, es fácil de manejar relativamente. Pero el problema empieza a plantear en cómo se hacen las hibrideces. Y efectivamente esto es un poco lo que está en discusión en la agenda, que es cómo acelerar el funcionamiento durante estos tiempos y no perder oportunidades de mercado y no perder estudiantes al virtualizarte rápidamente y mantener la ecuación de las instituciones. Y el segundo problema es qué va a pasar después. ¿Cuál es al día después el modelo de funcionamiento? Porque es claro que todos los informes indican que la pandemia puede tener baja intensidad, pero que el virus no va a desaparecer, que el virus va a continuar circulando y que efectivamente algunas de las prestaciones, de los requerimientos sanitarios, como la distancia física, el cubreboca, los guantes, etcétera, etcétera, van a mantenerse. Entonces, aquí la discusión me parece que qué es lo que se puede estar haciendo en virtual que no sea una pérdida cuando efectivamente después se regrese y cómo se pueden proyectar los escenarios a efectos de cuando en poco tiempo se empieza a volver a la normalidad, porque lo que sí está claro es que las economías latinoamericanas no pueden aguantar una parálisis mucho más tiempo sin entrar a un descalabro completo de las cadenas de pago. O sea que es el comienzo de empezar a aceptar algún nivel de circulación del virus, algún nivel de funcionamiento del virus en la sociedad, con los impactos enormes que eso sin lugar a duda va a tener. Hay una cuestión que lo hemos charlado algunas veces y que nos preocupa. Hace poco has escrito algo también referido a la restricción de recursos que tenemos en las universidades. O sea, todas las universidades latinoamericanas o en el mundo están sufriendo el impacto de la evasión, del desgranamiento de estudiantes durante la crisis. Algunos más, otros menos, pero lo cierto es que hay muchos o que han esperado para ingresar a la universidad o que habiendo ingresado a la universidad están en una situación de stand-by esperando a ver qué es lo que pasa o incluso con la necesidad casi psicológica de estudiar cuando vuelva a estar sentada en un aula. Entonces, esa restricción de recursos a mí me parece que también va a dificultar el día después, porque pensar en que vamos a poder mantener distanciamiento social en aulas, supongamos que tengamos que tener 1,5 o 2 metros cada alumno, o en los laboratorios, o donde fuera, eso implica o una extensión temporal en el cumplimiento del sílabus del currículum o la duplicación de nuestra carga horaria en recursos humanos, concretamente en nuestros docentes. Con restricción de recursos eso se hace muy complicado. ¿Cómo nos imaginamos esa reingeniería? ¿No? ¿Cómo puede pensar una universidad el volver? Por ejemplo, hoy en Argentina, el Consejo de Rectores de las universidades privadas han definido algunos pasos solicitando al gobierno poder regresar, por ejemplo, con exámenes presenciales, controlados, con un protocolo, con las prácticas, ¿sí? Pero la dificultad siempre está en el momento de pensar cómo se hace para volver al aula, ¿no? Que tanto pareciera ser que anhela el estudiante. ¿Cómo lo ves a eso? Primero, yo diría que lo primero que están haciendo las instituciones es tratando de lograr una ecuación de precios menores para que los estudiantes no se vayan. Entonces, muchas instituciones están generando descuentos, algunos niveles de acción en materia de precios,
asumiendo que ante la caída de la demanda, ver si con un movimiento de precios pueden captar estudiantes. El segundo elemento que están haciendo muchas instituciones es enviando gente a los seguros de paro y por lo tanto socializando parte de los escenarios de los costos por la vía de una distribución y en muchos casos solicitando a las autoridades reducciones de precios, reducciones de tasa de interés, reducciones de refinanciamiento, de impuestos, de tarifas. O sea que el sistema que hoy se está haciendo es una reingeniería que implica costos enormes en términos del posicionamiento con el mecanismo que es tomar una relativa reducción de los costos salariales y una relativa socialización de costos y una relativa abaratamiento. Yo creo que esas son soluciones de muy corto plazo, en el sentido de que no resuelven parte de un escenario. Es casi imposible suponer que el 100% de los estudiantes sean virtuales. Hay veces decimos que la educación a distancia crecería enormemente si no tuviera limitaciones. Hoy no existe ninguna limitación, podríamos decir, a la educación a distancia y sin embargo se muestra que hay un porcentaje enorme de estudiantes que están desertando. Recién hablaba de una universidad de Colombia, 23% de desertantes, una evaluación que hizo el DIESAL hace unos días da 40% de desertantes a nivel mundial, o sea que en el máximo potencial de crecimiento de la educación virtual estamos dejando gente fuera y eso presiona el regreso a la educación presencial. O sea que yo creo que vamos a tener crecimiento de la educación a distancia y que esto va a permitir que nuevos proveedores y nuevos competidores que están hoy ingresando empezar a ofrecer en la educación a distancia un poco mayor. Algunos países ya tenían avance. Argentina ya tenía la acreditación de los sistemas de educación a distancia. Colombia tiene claramente una tipología muy fácil de proceso de reconocimiento. Otros países es todavía más rígido. Perú dio vuelta completamente y hoy ya está normando la educación a distancia, aunque la ley lo tenía prohibido. Bueno, hay una reflexión. El problema, claro, es en el escenario como se plantea, es cómo va a ser la educación presencial a futuro. O sea, más allá de que las instituciones todas tienen que hacer reingenierías para avanzar a la educación a distancia, que la educación a distancia virtual puede ser modal, o sea, solo virtual, el escenario más claro es que la educación presencial va a volver. Y la educación presencial va a volver, pero no puede volver en las mismas dimensiones que antes. No puede volver porque hay una caída significativa de la matrícula, hay una imposibilidad de incorporar toda la cantidad de estudiantes en aulas saturadas, sobre todo en la educación pública. Están allí, veo que te has caído y al mismo tiempo este escenario, ¿alguien me puede confirmar si efectivamente estamos en línea? Sí, no tengo confirmación de que estemos bien. Claudio, vos Sí, estás en señor, línea. estamos escuchando muy bien. Perfecto, perfecto. Es que el moderador, Daniel, se salió del aire. Sí, perfecto. Bueno, entonces, el escenario en este contexto es que a la presencial no se puede volver. Aquí hay dos constataciones. Uno, la educación virtual va a seguir creciendo. Estas reingenierías que están haciendo las instituciones de alguna forma van a mantener un mercado cada vez mayor. En algunos países el mercado es muy pequeño, Argentina el 7, el otro es más grande, Brasil el 22, Ecuador el 14, México el 16, pero estos mercados de educación virtual más puros, sin modelos de distancia, van a continuar y las instituciones tienen que mantener un modelo multimodal, tanto virtual como lo presencial. El tema es que lo presencial va a ser. Esta es una de las primeras constataciones que tenemos y eso va a plantear básicamente un relativo modelo de funcionamiento con mayor hibridez. O sea, ¿qué es lo que yo estoy planteando? Es claro que en una institución presencial, sobre todo una institución pública o una institución privada que tiene aulas con más de 15, 20, 30 estudiantes, es imposible que esto funcione sin una expansión de la pandemia
porque el virus va a seguir entre nosotros circulando. Y eso va a mantener que algunos de los sistemas de protección, de distanciamiento físico, tienen que hacer. Entonces, la pregunta es cómo va a funcionar un aula que a una relación de 1,5 metros por espacio físico por estudiante, o una distancia de 2 metros de una silla a otra, efectivamente puede funcionar. Las instituciones no están en capacidad de ordenar su infraestructura física, que es una estructura física con corredores que permite altísimo nivel de convivencia de las personas, ni tampoco tienen capacidad de conseguir nuevos profesores para doblar los cursos, ni tampoco tienen capacidad de salir a contratar espacios físicos. Y efectivamente aquí hay una enorme dificultad de los protocolos a establecer de cuáles son los espacios. Esto lo está discutiendo también a nivel europeo. España está discutiendo un protocolo del regreso a las clases, es un protocolo que está planteando 15 estudiantes, es un protocolo que está planteando 1,5 metros, y probablemente en algún momento también organismos internacionales coloquen un relativo protocolo. ASCUN en Colombia publicó un relativo protocolo que es muchísimo más amplio que específicamente dentro del aula. El servicio de extensión, la cosa administrativa, los corredores, los baños, los accesos, es una enorme complejidad. Yo creo que hemos visto una reingeniería, que es la reingeniería muy fácil de colocar plataformas e ingresar a alguien que apague ahí, que hay un perro ladrando muy lindo, pero se lo puede apagar el micrófono. O sea, que digo, hemos visto una reingeniería que es la reingeniería de lo presencial a lo virtual. Eso es un tipo de reingeniería que es relativamente, parece una relativamente fácil para algunas instituciones, lo visualizan solamente como plataforma, recurso de aprendizaje, tutor y conectividad. Yo creo que tiene mucho más, sistemas de seguimiento, sistemas de atención, call center, hay toda una complejidad mucho mayor en relación sobre todo también con el tema de las prácticas y la adquisición de las competencias. Pero la otra reingeniería, que es la reingeniería que hay que empezar a pensar en la cabeza, es cómo se hace la reingeniería de la educación presencial en un contexto de post-pandemia, pero donde la pandemia sigue, porque el virus sigue circulando. Hay que empezar a visualizar la enorme complejidad de cómo cada institución, con su infraestructura, con sus recursos, con sus tipos de aula, puede empezar a proyectar escenarios de seguridad. O sea, si una institución pudiera hoy garantizar que efectivamente tiene una distancia social y tiene unos niveles de protocolo y de limpieza, podría empezar hoy a funcionar, ¿correcto? Y yo creo que hay que empezar a pensarlo en esta materia. El problema es que no sabemos cuántos estudiantes se están quedando, ¿correcto? Y cómo es el escenario. Y esto yo creo que obliga a pensar una educación híbrida que combine formas que ya se están haciendo de incorporación de la tecnología en términos de algunas clases, de algunos apoyos, de algunos simuladores. O sea, yo creo que es un momento que debemos de repensar cómo se hacen las actividades prácticas, las actividades, digamos, de concentración y de relación social de los estudiantes en un contexto donde lo híbrido es imprescindible porque no todos van a poder entrar. Eso es muy difícil, claro, porque un profesor no puede dar a las 8 de la mañana clase para 15 alumnos y nuevamente a las 9 dar clase para el mismo curso otros 15 alumnos. Es una estructura de costos y de espacios físicos de una enorme complejidad. Aquí es cómo conectamos lo que se está haciendo medio atropelladamente, medio un poco desordenadamente y que más o menos ha respondido a la caída del mercado y a la disrupción de oferta virtual. ¿Cómo esos escenarios de docentes más capacitados, de plataformas que se han comprado, de concentraciones, puede ayudar y complementarse con la educación presencial? Pero no es posible pensar que vamos a regresar a ningún tipo, esa es mi visión. Si mañana aparece la vacuna y se logran distribuir 7.000 millones de vacunas en el mundo, puede ser. Pero hay que pensar que el VIH no se ha resuelto y que los virus de esta modalidad, como los coronavirus, tampoco se han resuelto y efectivamente no habrá vacunas, sino habrá paliativos.
No creo que estemos ante la irrupción de la vacuna del sarampión que resolvió el problema. Yo creo que vamos a tener que convivir. Y esto va a obligar a un modelo muy complejo de hibridez educativa en el modelo presencial. El modelo virtual yo creo que está funcionando, va a funcionar obviamente que funciona con dificultad, con problemas donde el Estado no está claro si va a autorizar completamente, si esto va a legalizarlo, si va a volver al pasado. Pero yo creo que hay una materia y las instituciones hoy están apareciendo especialistas en educación a distancia por todos lados y bueno, más o menos va consolidando, se va creando una relativa. Hay que pensar en esto, que la educación a distancia es también teletrabajo. Hasta ahora visualizamos la educación a distancia simplemente como que el estudiante estaba afuera y que el profesor podía estar dentro de la institución. Ahora no. Ahora también el profesor está fuera del teletrabajo y esto requiere mecanismos mucho más claros de control de los profesores, de la asistencia, de la participación, de la eficiencia. O sea, es muy difícil en un escenario donde están en las casas, donde están los perros, donde aparecen mujeres y hombres desnudos al costado y hay toda una ironía de muchas cosas que hemos visto en las redes en estos casos. O sea, tenemos que concebir que estamos hablando no de educación a distancia, sino estamos hablando también de teletrabajo docente. Y por lo tanto, los sistemas de control, de supervisión, de fiscalización, de pagos, de incentivos, de organización, hay que también establecerlos en un sistema de educación, de teletrabajo y de organización. ¿Correcto? O sea, es un tema de cómo se estructura esa materia. Pero la otra que tenemos que empezar a pensar, indudablemente, es cómo se reestructura en el marco de esta reingeniería en curso que están haciendo las instituciones, aquellas que pueden hacerlo, hay muchos que están perdiendo estudiantes, hay muchos que están, estudiantes que están en proceso de movimiento al terminar las cortes y los semestres, en la relación del tema de la educación a distancia, de la educación presencial y cómo se formula. Creo que hay que pensar claramente ya en una modalidad híbrida claramente. No es posible tener muchos alumnos, la necesidad de volver a las aulas, que tienen los estudiantes, tiene mucho psicológico, tiene mucho emotivo, tiene mucho también de que los modelos no han funcionado, va a haber una pérdida de matrícula importante, si el Producto Bruto de América Latina va a decrecer entre 3, 4 a 5%, es perfectamente asumible que las matrículas tienen que estar cayendo a lo mínimo en esos niveles de porcentaje. ¿Correcto? Es probable que muchas veces cuando hay contextos recesionistas aumenta la matrícula porque hay gente que quiere volver a estudiar por un tema de adquisición de competencias para reinsertarse mejor en los mercados de trabajo. Argentina fue un caso, en la crisis del 2002 la matrícula educativa aumentó, pero la matrícula educativa va a aumentar más en el sector público y va a aumentar más en el sector público también en la medida que el sector público ofrezca distancia. O sea, hoy tenemos una relación muy fuerte de la oferta a distancia por parte del sector privado, pero hoy el sector público está ofertando educación a distancia y muchas instituciones públicas están haciendo esta misma reingeniería. Por lo tanto, el marco competitivo o el marco del mercado que exista dentro de 2 meses va a ser distinto en términos de los competidores. Pero sí creo indudablemente que la presencialidad va a afectar mucho más fuertemente en los primeros semestres, y donde hay saturación, y no en los semestres más adelantados, que ya quieren rápidamente tener el título, que va a afectar más en las instituciones públicas que en las instituciones privadas. O sea, va a haber una recomposición de mercado y los mercados mostrarán después, más allá de las prognosis que nosotros podamos hacer. Pero en todo caso, mi visión es que tenemos que empezar a visualizar eh, cómo consolidar más fuertemente los modelos virtuales que tienen ecuaciones de costos más fuertes, que no todas las instituciones que pueden realizar todos los servicios, que probablemente requieran niveles de terciarización, de acuerdos, de alianzas, de compra de productos, de otras dinámicas, que se requiere claramente establecer protocolos del teletrabajo más sólidamente respecto a los empleados y los funcionarios y los docentes, y
finalmente empezar a pensar el modelo de hibridez en forma distinta. O sea, siempre hay una relación entre tecnología y mano de obra, eh, la relación educativa entre tecnología y mano de obra, la relación con el libro, o con algunas pedagogías, o con la infraestructura que podían tener las instituciones, y hoy hay un contexto nuevo de una reconstrucción de lo que es el marco de la relación entre el trabajo humano, docente y la tecnología. Creo que en ese sentido va de carrera en carrera, y hace no muchos meses la UNAM proyectaba que las carreras de medicina, todos los componentes teóricos sean en plataforma y los componentes prácticos sean en grupos específicamente de trabajo práctico. Es muy difícil en una carrera de biología que laboratorio participen 50 estudiantes y funcionan muy pocos en el laboratorio. Pero todos los componentes teóricos pueden efectivamente pasar a dinámicas en plataforma. Entonces, yo creo que hay que proyectar en el marco normativo de los países un cambio respecto de lo que es la educación presencial en términos de horario, y en las tiene que empezar a proyectar a nivel de los ciclos de las carreras relativamente diferenciados, y también, o sea, en el primer semestre no es lo mismo que en el cuarto semestre, o sea, formas distintas. Y también, finalmente, creo que es un escenario complejo, también el marco de las tarifas tiene que ser diferenciado. O sea, nosotros tenemos una visión en la cual el estudiante paga lo mismo del primer semestre al cuarto semestre, pero no es lo mismo en un avión, todas las tarifas son distintas, y en un hotel, si el hotel está lleno, está vacío, la tarifa es distinta. Creo que hay que tener un escenario más claro de visualizar cómo este impacto tecnológico se tiene que mover en las tarifas, o se va a mover en las tarifas por el de costo y de demanda y oferta. Creo que la respuesta que se están dando de que meramente algunos ajustes de precios para tratar de que los estudiantes no se vayan, es una medida muy simple y que creo un poco más complejo en términos de la unidad de costo que va a tener ahora la educación. La unidad de costo o la estructura de costo es distinta y está asociada a la estructura tecnológica. Pero creo que es la oportunidad para reconstruir una nueva presencialidad, una nueva normalidad, sin que sea nunca la vuelta a lo simple presencial. No solo por el tema del coronavirus, porque efectivamente la presión competitiva es tan fuerte que hoy las instituciones prácticamente no están en capacidad, con la caída de la demanda, mantener las mismas ecuaciones, y muchas veces nos estamos dando cuenta que la cantidad de horas presenciales hay veces no son las más pertinentes, y podemos hacer muchas cosas de otras formas, con otros mecanismos de distancia. Creo que en todo caso, este escenario, lo que para mí plantea es obviamente la mayor avance hacia la informatización de los procesos, la pedagogía informática, los sistemas de consulta de robots que puedan tener los chabots en términos de respuestas de los escenarios, la capacitación de los docentes y la renovación de los docentes a efectos de avanzar en sus competencias en estas materias de informática, y realmente pensar mucho más los temas de las tecnologías informáticas. La pedagogía informática, lo que le llamo, que de alguna forma implica necesariamente nuevas formas de organización, que hoy ya estamos viendo los niveles de respuesta de las instituciones, de los profesores, de los estudiantes, fueron muy superiores a lo que nadie pensaba. O sea, nadie pensaba que vamos a poder mantener en muchas instituciones el porcentaje tan alto que se ha mantenido específicamente de esta dinámica. Es claro, para instituciones que eran totalmente presenciales, la inversión que tienen en infraestructura hoy les resulta casi inútil. Pero bueno, eso es una cosa momentánea. Una parte efectivamente va a recomponerse. Pero yo diría que sí. Vos hablaste de esta cuestión de las tarifas, ¿no? Que me quedé pensando
efectivamente va a haber que tener una política de tarifas mucho más variable que la que simplemente manejamos en general las universidades, pero esto va unido también a un ajuste respecto a las políticas de acceso. Algo que siempre se discute es que, sobre todo la universidad pública, tiene políticas de acceso irrestricto, y en estas circunstancias, con distanciamiento social y una serie de complejidades, y además la inversión que haya que hacer en tecnología, va a implicar redefinir esos valores. Yo me imagino probablemente una presencialidad clásica mucho más cara, luego modelos híbridos y una virtualidad, evidentemente por la escala, mucho más barata, ¿no? Pero la pregunta iba a esta cuestión. Eh, las políticas de acceso se van o deberían endurecerse, deberían ajustarse, deberían hacerse más exigentes. Hay muchos países que ya las tienen y otras que no tanto. Y eso unido con esto que muchas veces hemos hablado, que es lo motivacional y lo aspiracional de la educación a distancia, que tiene en el fondo el cumplimiento de un derecho humano. Si hay algo que tiene de fuerza y de potencia la educación a distancia, es que llega a cualquier lado, y a donde no llega es cuestión de empezar a ponerse de acuerdo para que los gobiernos hagan lo que tienen que hacer. De hecho, se ha visto en esta pandemia cómo rápidamente el acceso se fue facilitando a la población, que antes fue durante muchos años la muletilla de decir no se puede hacer educación a distancia porque no todos se pueden conectar. Entonces, la cuestión de la política de acceso, unida a esta otra preocupación o aspiración que tenemos todos los que hacemos educación a distancia, que es, ¿será que la educación a distancia seguirá posibilitando este derecho que tienen todos de estudiar donde sea y cuando sea, aunque no haya una universidad física, contra una presencialidad mucho más elitista, que es propia incluso de otros países, y en el medio híbridos y multimodalidades que van de alguna manera tejiendo distintas posibilidades educativas? ¿Cómo te lo imaginas a eso? Bueno, yo creo que todas las actividades presenciales, pues bien, ¿no? Que yo creo, las actividades presenciales por unos modelos económicos tienden a su encarecimiento. O sea, Sí. las actividades artesanales se encarecen permanente más que las actividades que utilizan tecnología. Y así vemos que todos los costos de los servicios o de los bienes que tienen posibles automatizaciones o mecanizaciones tienden a ser más baratos que aquellos de servicios que son presenciales. Esta relación va a tener algunos cambios en los próximos años, ya está teniendo, porque estamos teniendo fácilmente un 30% de desempleo de los jóvenes. Hay que pensar que estamos en la puerta de un enorme desempleo que va a cambiar muchos de los marcos de precios. Si bien en general la educación presencial tendería a ser más cara, hoy no se produjo porque entraban en algunos países, Argentina es su caso, pero no es en otro lado, Argentina, Bolivia, Guatemala, Uruguay, en todas las demás instituciones lo público tiene una limitación. Hoy la limitación va a ser mucho más fuerte y por lo tanto el costo, no el precio, el costo se va a encarecer y esto va a impactar también a las instituciones presenciales. Por eso yo digo que una forma para resolver este tema, más allá del ajuste de precios de los costos correspondientes a los docentes, va a ser la incorporación de tecnologías y de procesos de automatización o de incorporación de recursos de aprendizaje, la producción de más recursos de aprendizaje, la producción de MOOCs, estos webinarios de los profesores de las clases, y hay que incorporar tecnología. Y es fácil, si hay un webinar, el profesor no tiene el costo de traslado y es posible analizar estas cosas. Pero más allá del cambio de las condiciones, yo digo que en general la educación tiene una falla enorme, que es que el precio de la matrícula es igual para todos. Cuando tienes muchos estudiantes o pocos estudiantes, es lo mismo el costo de la matrícula. Y yo creo que hay que empezar a analizar más claramente este escenario.
Hoy hay muchos países que están planteando en movimientos estudiantiles diferencias de costos de matrícula porque no están en lo presencial o la distancia, y no hay una respuesta clara. Y yo creo que las instituciones tienen que pensar el movimiento o la actuación en la oferta y la demanda, no solo en la calidad, no solo en las variables técnicas, sino los precios. Y que por lo tanto el precio hay que verlo, porque el precio va a variar si tú tienes un modelo 60-40 presencial o distancia y así sucesivamente. Correcto. O sea, yo tengo el escenario de que no podemos no tomar en muchísima consideración en el nuevo modelo multimodal, el nuevo modelo de híbrido, el escenario de las tarifas. Tarifa diferenciada si tiene conectividad, si no tiene conectividad, de qué sector de ingresos son, de qué sector de cercanía, de qué carrera. O sea, tenemos que empezar a tener modelos de precios mucho más diferenciados. Y lo otro que me referías, perdón que me sé, Era sobre el tema de cómo poder sostener una educación virtual que crezca aún más, porque es una alternativa válida, eh, sobre todo para posibilitar el derecho humano de acceso, ¿no? Acceso a la educación superior. sí, yo tengo la impresión de que los estados le corresponde, van a actuar mucho más en atender la problemática educativa en algún momento. Hoy los estados están solamente focalizados en la política sanitaria, y la política educativa han hecho un parate, en el sentido que regresaron a millones de estudiantes a los hogares, y ahora van a tener que a tomar en consideración mucho más fuertemente el tema del regreso a la normalidad. Y ahí va a haber temas políticos, temas de accesibilidad, temas de conectividad o temas de derecho mismo a la educación presencial. Y creo que se va a valorizar mucho más el derecho a la educación a distancia. O sea, para mí yo sostengo que el tema no es el derecho a la educación presencial, sino que es mucho más un derecho humano, el derecho a la educación a distancia, porque tiene que ver con los derechos de cuarta generación, los derechos digitales, el derecho a conectividad, el derecho a la privacidad, el derecho al uso de las redes. Y esto va a hacer que las instituciones públicas, que eran tradicionalmente muy presencialistas, van a ser impelidas por la política pública a tener más ofertas a distancia. O sea, yo no descarto que efectivamente la política pública imponga a las universidades una respuesta. Si tú no puedes tener 100 estudiantes por aula, que es lo tradicional en muchas instituciones públicas, ¿cómo respondes a ese problema? ¿Cómo respondes a esa demanda sin la capacidad de poder contratar más profesores o poner más infraestructura a disposición? Entonces, probablemente pueda ser que algunas universidades quiebren y por lo tanto esos bienes queden en el Estado y el Estado pueda cederse a la universidad para tener más aulas. Pero creo que eso es un escenario que está fuera de la mesa por ahora. Y el Estado va a hacer educación a distancia. Ya lo hemos visto en Brasil. El gobierno de Lula creó la universidad a distancia, aunque en Brasil es más importante la privada. En México, la Universidad Nacional a Distancia, que fue creada en los últimos años, un actor importante. En El Salvador, el gobierno ha tratado y ha creado un programa importante de educación a distancia. Esto que en los 70 lo vimos en la creación de la UNAD en Colombia y la UNED de España, de Costa Rica y la UNA de Venezuela, lo vimos en los últimos años en México y Brasil. Y yo no descarto, sino al contrario, que la atención a la educación virtual y a distancia aparezca en el estado más competidor en nuestro país. O sea, en Colombia es claro que existe un competidor, en Venezuela inclusive Mon Rodríguez actúa a distancia, pero en otros países, Uruguay, Paraguay, Chile, Perú, Ecuador, en Ecuador también en el último quinquenio hubo un intento que fracasó prácticamente de oferta pública. Creo que vamos a ver
un nuevo competidor en esta materia de la educación pública a distancia, que va a tener que tener algunos formatos diferenciados. Y sin lugar a dudas, las instituciones públicas, que son las más saturadas de los modelos presenciales, van a tener que mantener y desarrollar los modelos virtuales. O sea, podríamos decir que la competencia en un mercado decreciente y en un mercado deprimido va a ser mayor. Porque aunque la gente tenga hoy que empezar a buscar trabajo, es muy difícil conseguir empleo con este nivel de desempleo que vamos a tener en las economías. Que el desempleo en las economías hay que mirarlo, no el desempleo general, sino el desempleo juvenil, porque ese es el sector que presiona más fuerte en la universidad. Entonces vamos a tener estudiantes muchísimo más trabajadores, estudiantes mucho más hacia la noche, estudiantes que tienen libertad de tiempo para poder tener escenario y que les van a dar muchas veces becas para que efectivamente estudien en distancia en alguna modalidad. Creo que una disrupción de dimensión que va a llegar al 6-7% de caída del producto no existió nunca, un desempleo promedio en América Latina del sector de jóvenes del 30-35% nunca se vio en la historia, y al mismo tiempo un escenario de déficit de los países porque están gastando hoy por la vía de los seguros y por la vía de todo el tema sanitario dimensiones de plata que efectivamente pagarlos va a ser una cosa de complejidad enorme. Entonces, esta disrupción es una disrupción sobre el sector educativo, una disrupción que va a recomponer los mercados y que efectivamente va a llevar a que, quieras o no, la educación a distancia se va a conformar como la modalidad principal, bien sea sola, a distancia, virtual, o bien sea dentro del modelo presencial como un escenario de hibridez. Las instituciones tienen que ver cómo abaratan el uso de profesores. O sea, si tú tienes un escenario que no puedes poner más profesores y no puedes poner más infraestructura, pues no tienes más recursos, sino al contrario, usted, bueno, vas a tener que usar más tecnología. Y la curva de sustitución es, bueno, el profesor esa clase la filmarán, será en plataforma, habrá webinares, habrá sistemas de MOOCs, o buscaremos algunos mecanismos para incorporar más tecnologías en los procesos de educación. Creo que ahí no es posible pensar este escenario sin esa variable. Ya estamos en horario conforme a lo que habían previsto los organizadores. La verdad que está re interesante, nos podríamos quedar charlando toda la tarde, pero le vamos a dar, si les parece, la palabra a algunos sectores que quieran hacer una consulta o una pregunta. Abrimos entonces el chat, o si alguien quiere levantar la mano, se la vamos dando a la palabra para que puedan participar. Tienen que activar el micrófono y activar la cámara para que de esa manera todos los podamos ver. Es más, si quieren activar la cámara todos ahora, se puede hacer, la conectividad lo permite, y de esa manera también les vamos viendo los rostros a los 52 participantes de Oducal que están en este momento. No sé si tienen entonces algunas preguntas. Paulo Fossati, ¿puede ser? Que esté queriendo hablar. Sí, gracias. Soy Paulo Fossati, de Brasil. Estava ouvindo atentamente. Fico muito contento com as considerações, reflexões que aportam a todos nós em este momento muito difícil para todos nós. Queria dizer que Brasil estamos vivendo um momento muito distinto, com várias situações em um país continental, quando algumas instituições públicas estão cerradas, incluso em educação em linha, porque não têm
formación para esto. Eso es un problema. Las escuelas de secundaria de gobierno también muchas no están con educación en línea para dar formación a sus estudiantes. Esto está comprometiendo el próximo año para que podamos acoger en nuestras universidades estos estudiantes. En las católicas de Brasil, aquí la ANEC, Asociación Nacional de Educación Católica, tenemos 89 instituciones de enseñanza superior. La gran mayoría estamos ofreciendo educación remota, educación en línea. Pero el gran problema hoy es la financiación. Los alumnos que perdieron su empleo están de problema para aportar en sus cuotas. Nuestra estructura de educación presencial no puede continuar el mismo para cuando vamos a regresar con el plan de regreso. Y la gran pregunta que estamos nos haciendo es cómo reinventar nuestra educación para que continúe católica, para que continúe con formación integral y principalmente cómo garantizar la sustentabilidad con calidad pós-pandemia. Gostaria que explorásemos esta idea, cómo ecuacionar, equilibrar nuestra sustentabilidad. Y se tienen otras experiencias de convenios con gobiernos, con financiación, porque Brasil hasta el momento no hemos encontrado ningún programa de financiación para garantizar la continuidad de los estudios. Y si no tenemos un programa de financiación, los alumnos por sí mismos no van a se fidelizar en nuestras instituciones. Gracias. Sí, yo creo que en todo caso, lo que dice el colega brasilero pasa en muchos lados las mismas variables. O sea, 40% de los estudiantes, tanto de educación superior como de educación media, han abandonado el sistema educativo. O sea que las instituciones no han tenido capacidad, tanto pública como privada, de poder mantener la retención en la transición a la oferta en línea, bien sea porque no tenían competencias para ofrecer en línea, o bien sea porque las personas desertaron. O sea que estamos teniendo una caída enorme de la matrícula, que no necesariamente esa caída de la matrícula va a poder reintegrarse, y muchos estudiantes van a quedar fuera de la modalidad de la educación y van a ser difíciles de reconstruir estos altos niveles de cobertura que tenemos. Creo que efectivamente la mayor parte de las instituciones que están pasando el escenario en línea también tienen dificultades de financiamiento, en el sentido de que los estudiantes que tienen fuertes niveles ya de desempleo no están en fácil disposición de pago en todo el continente. Esto se hace más marcado para instituciones de élite, las instituciones de élite que tenían altos precios de matrícula y unas ecuaciones de ingresos elevadas, producto de costos de matrículas hebreadas, tienen un problema distinto que otras instituciones. Por lo tanto, la problemática es, en todo caso, diferenciada. Pero creo que el problema es regional para todos. Uno, la pérdida de estudiantes. Dos, el escenario del financiamiento correspondiente a los estudiantes que pasan en línea. La problemática también de algunos sectores sociales que no están en disposición de pagar la educación. Y tampoco existen
políticas públicas en la materia. Yo decía que prácticamente este escenario no ha habido todavía políticas de los estados de empezar a actuar sobre algunos sectores porque es toda la pradera, podríamos decir, que está en fuego. Entonces, las demandas de recursos o de financiación, creo que vamos a tener una caída de muchas instituciones que no van a poder abrir. O sea, la racionalización que va a producir, América Latina tiene 14.000 instituciones de educación superior, es claro que si la matrícula cae, el porcentaje que está cayendo en algunos países, no va a ser posible que muchas instituciones puedan mantener abiertas sus puertas y se vaya a producir un cierre y por lo tanto un cambio de los niveles de las escalas de las instituciones. Quería consultar. Gracias. ¿Sí? ¿Se puede? Sí, sí, adelante. ¿Hola? Sí, lo que estaba escuchando atentamente, que hay un componente complejo en este acto. Por un lado, como decía el expositor Claudio, está la variable económica y de accesibilidad de la población a esta educación a distancia. Hay realidades donde los jóvenes y los niños no tienen acceso a Internet, por un lado. Por otro lado, está la variable pedagógica en aquellos niños y familias que acceden a esta conexión virtual, qué se está enseñando, cómo se está enseñando. Y por otra parte, hay una variable también de futuro. ¿Cómo va a ser el futuro en la educación inicial, en la educación superior, coexistiendo la educación presencial con la educación virtual cuando sea pertinente? Por lo tanto, el desafío es triple: económico, pedagógico y también de planificación. Y en este sentido, nosotros que trabajamos en la Universidad Católica del Maule, en Chile, formando profesores y profesores de educación básica, sabemos que el tiempo de preparar una clase virtual es mucho mayor que el tiempo de la clase presencial, porque la clase presencial tiene esta dinámica. Entonces mi pregunta, o más que una pregunta, mi reflexión es: ¿cómo estamos educando en tiempos de pandemia? ¿Cuáles son, yo diría, hoy día los desafíos que son grandes en el ámbito económico, en el ámbito también pedagógico y en el ámbito de la conexión con la realidad de cientos de familias que están viviendo una precariedad también por el efecto económico de la crisis? En ese sentido, el cómo nosotros, desde la formación de profesores y profesoras para el siglo XXI, podemos enfrentar este escenario complejo. Sí, yo diría, hay dos comentarios muy cortos. Primero, hay que pensar que la cobertura de América Latina es, en materia de hogares por Internet, es elevada, pero todavía más superior es la de jóvenes que tienen celulares. Entonces, probablemente tengamos que pensar mucho más en una educación orientada al celular. El escenario de los computadores en los hogares hoy tiene la competencia de los padres que están haciendo teletrabajo. En ese sentido, digo, hay que trabajar mucho más en multiplataformas y de alguna forma una educación más móvil en el sentido de los celulares. En segundo nivel, comparto con usted, estimado colega, que estamos haciendo una enseñanza general mala porque es de corto plazo y rápida, donde no tenemos los recursos de aprendizaje. Los países tienen bibliotecas nacionales de libros y no tienen repositorios profundos de educación virtual. Tenemos un escenario donde el seguimiento y la atención a toda la educación a distancia no la estamos haciendo con los niveles de control, de calidad y de fiscalización o de las estructuras curriculares pensando en ello. O sea que en ese sentido lo que ha pasado es que esto más que una reorganización o una reingeniería o nada planificada para ir pasando de un modelo presencial a un modelo virtual en el corto tiempo ha sido medio una salida
caótica, en el cual el tema es cómo mantener la relación. Creo que ahí también a las instituciones lo que les ha faltado es algunos sistemas de seguimiento ordenados, de call center, de procesos de inteligencia artificial que hagan un mayor seguimiento a los estudiantes, si le fue bien, si le está haciendo mal, que si necesita tanto material, si la relación con el profesor está bien. O sea, toda la relación está quedando como si el profesor estuviera en el aula, pero falta el edificio, falta todo el escenario de seguimiento. Hemos visto una educación virtual que es en bajos y malos recursos de aprendizaje, con escenarios de conectividad escasos, con problemas de conectividad y de, digamos, equipamientos, profesores con baja capacitación, ausencia de sistemas de seguimiento y estructuras curriculares también pensadas en el modelo presencial. O sea, es claro que de alguna forma en términos de los aprendizajes vamos a tener debilidades. Y también es cierto, efectivamente, hay una, también es cierto, decía, que la competencia de los profesores en todo el tema de evaluación, en materia de procesos de automático de evaluación, de múltiple choice o lo que sea, son muy poco competentes en esa materia. No hemos capacitado a los docentes también en sistemas de evaluación. Eso sin hablar de todo lo que significa los problemas de adquisición de la competencia que requiere algunas actividades prácticas o simuladores o algún tipo de software o algún tipo de tareas más colaborativas y prácticas. Es claro que estamos entrando muy corriendo una educación a distancia y que la alta deserción que están teniendo los estudiantes no es solo problemas de conectividad, no es solo problema de recursos, sino también que ven que efectivamente lo que están haciéndose en los procesos de educación virtual no son de alta calidad. Y los estudiantes dicen, no, simplemente me pide exámenes, me pide trabajo, me pide que lea tal libro. Y eso es más deberes en la casa que otra cosa. Y yo creo que ahí falta un desarrollo mucho más fuerte en lo que es la comprensión y la dimensión de la educación a distancia, pero que en la medida que lo estamos viendo como una solución paliativa y pensábamos que era una respuesta por 1 o 2 meses, no lo estamos encarando y para mí es de largo alcance. Todo el tema de visualizarlo como un modelo híbrido a largo plazo es también para generar una mayor profesionalización y una mayor profesionalidad de los procesos de educación en línea y a distancia que corresponde hacer para que no se produzcan los niveles de deserción correspondientes. ¿Qué aportaría el modelo híbrido entre una educación presencial con una educación también a distancia? ¿Cuál sería el aporte, cree usted, de ese modelo? Bueno, yo creo que, digamos, muchas veces el TEC de Monterrey, cuando puso computadoras y pasó a todos los estudiantes a computadoras de muchos años, descubrió que los estudiantes desertaban. Entonces, bueno, básicamente porque las personas requieren una presencialidad, requieren una interacción, requieren una convivencia en el campus universitario y en las aulas. Eso es un elemento. Lo segundo tiene que ver con la adquisición de las competencias y el término de la práctica. ¿Correcto? Es imposible hacer laboratorios, talleres, ¿correcto? Y finalmente todo lo que significa que es la consulta y la tutoría con los estudiantes. Obviamente el modelo de la clase invertida sería perfecto, pero no todos los estudiantes leen. Yo lo que creo que cada institución va a ir encontrando, pero que hoy las tecnologías no permiten un nivel de eficiencia, solo las tecnologías. Eficiencia no en términos de eficacia, sino de demanda social. Creo que la gente necesita una presencialidad, necesita una interacción, necesita una participación con los demás estudiantes para poder adquirir las competencias necesarias. O sea, creo que no está todavía las tecnologías suficientes en el mundo para que el 100% de la población pueda hacer
un modelo virtual, sino que la educación híbrida, y además permite más eficiencia, laboratorios, simuladores, diversidad de recursos de aprendizaje, que la tecnología hoy permite, pero que la hibridez comienza a ser una forma de equilibrio, que es el equilibrio de que todo es híbrido. Nosotros estamos eh, en una dinámica mundial de una relación entre tecnologías digitales, tecnología y práctica presencial o vivencial, que es un equilibrio entre dos variables. No creo que hoy la escala del mundo permita, ni aún en algunos niveles, ni de doctorado, siempre que el mayor punto de equilibrio y de eficiencia sea todo presencial como tampoco todo virtual. Por eso tiendo a creer que el escenario del híbrido parece ser más eficiente en el mercado central. Siempre va a haber un mercado específico para lo presencial y siempre va a haber un mercado específico para lo virtual. Pero hoy creo que, de alguna forma, un equilibrio más fuerte en términos de los mercados y de las demandas es algún modelo híbrido. Y además lo impone la pandemia. Respuesta, ¿eh? No sé si hay alguna otra pregunta. Si no, ya estaríamos... Hola, hola. Sí, a ver, me dimos una pregunta para Claudio. Sobre todo teniendo en cuenta la realidad que estamos viviendo, creo que es importante pensar si es que esta entrada a la educación a distancia de todas las universidades de prisa y corriendo, como nos hemos visto obligado la mayoría de las universidades, no va a implicar una especie de efecto rebote en cuanto a lo que era el ascenso, el prestigio, el trabajo sobre educación a distancia, porque al hacer un trabajo muy improvisado, la gran mayoría, que la mayoría entiende que es educación a distancia, ¿cómo va a quedar la imagen de educación a distancia de aquí para adelante? ¿Fortalecida o va a quedar debilitada como diciendo esto no está dando solución porque ha sido una solución que ha recibido muchas críticas en el camino, sobre todo parte del alumnado, ¿no? Quería saber cuál era tu visión de acá para adelante, Claudio, respecto de cómo quedaba la educación a distancia en este caso. Yo no creo, bueno, Héctor, un gusto verlo. No creo que esto impacte a la modalidad, va a impactar a las instituciones. Está claro que hoy estamos teniendo un ingreso de nuevos proveedores de educación superior a distancia en forma aluvional, caótica, apoyado por los gobiernos relativamente, en algunos países con relativo más control y en otros en forma absolutamente libre para no romper las ecuaciones empresariales de las instituciones. Creo que en todo caso esto, en la medida que no se puede hacer bien, nosotros sabemos claramente que la movilidad estudiantil es muy rápida, en distancia en el sentido de abandono muy rápido que pueden tener las instituciones. Y por lo tanto, yo creo que sí va a haber un impacto en términos de un relativo deterioro, pero que el deterioro va a ser básicamente no sobre la modalidad, sino sobre las instituciones. Pero que muy pronto va a regresar el Estado a establecer regulación. Ya en Argentina, la semana pasada salió una carta de la CONIAO diciendo claramente que esto es momentáneo, que no pueden pasarse de los protocolos, ¿es correcto? O sea, el estado regulador que estamos teniendo en los últimos años en todos los países no va a abandonar su función, puede haber un relajamiento momentáneo, pero el Estado va a retomar. Y se necesita, indudablemente, que la educación a distancia obtenga y siga manteniendo y mejorando sus niveles de reputabilidad y de credibilidad, y por lo tanto también las instituciones dominantes de educación a distancia, proveedores dominantes en los países, van a tratar de que los protocolos se cumplan y efectivamente se hagan los escenarios. Sin lugar a duda, en el mediano plazo va a haber una mayor flexibilidad hacia la educación a distancia. No sé si flexibilidad, pero sí de alguna forma un cierto mayor reconocimiento, porque también es muy difícil después echar para atrás en términos de instituciones que han hecho inversiones
y esto va a hacer generar aumento. Yo creo que si hoy en América Latina tenemos un 15% de matrícula, la tasa va a aumentar. O sea que la educación a distancia respecto a cómo venía, que venía fuerte, va a seguir aumentando, pero eso no significa que haya ruptura de que va a cuadriplicarse en el periodo de 1 o 2 años. Va a haber un aumento significativo y el Estado pronto va a llegar a un establecimiento de una regulación. Gracias, Claudio, muy amable. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta, si no ya estaríamos cerrando este espacio conversatorio. La verdad que estuvo muy interesante. ¿Alguna otra pregunta? Al menos acá creo que ya se contestó alguna de las cosas que ya se están escribiendo en el chat. Así que bueno, queremos agradecerte. ¿Sí? Yo quisiera hacer una pequeña comentario. Yo creo que ya nuestra educación es híbrida. O sea, nosotros hemos abandonado la educación presencial completamente hace mucho rato. O sea, los recursos de aprendizaje o las industrias culturales han hecho que en el aprendizaje de las personas hay un componente tradicional, simple, presencial, catedrático, y otro componente que es los libros, los videos, la información, la lectura. O sea que nosotros ya tenemos una relativa hibridez en el proceso de aprendizaje y no estamos de alguna forma en la caverna de Platón o en los modelos totalmente presenciales. Y eso ha ido avanzando en la medida que la sociedad está mucho más informada y accedemos a una información por las industrias culturales. La educación a distancia es eso, es el aporte del recurso de aprendizaje, trabajo académico de los libros, de los recursos de aprendizaje preparados como base de la educación. Y en este contexto lo que yo creo que hay es un mayor aumento. ¿Correcto? Cada cambio tecnológico lo está produciendo. Aquí lo que estamos es, ante la desaparición de la mantequilla, bueno, todo el mundo consume margarina. Probablemente después volvamos a la mantequilla, pero la margarina va a ser consumida más que antes. Pero no es que el consumo total va a pasar a margarina. Pero sí, lo que quiero sostener es que la mantequilla nueva no va a ser la misma mantequilla del pasado, porque es probable que la gente ha generado otras expectativas, otras necesidades, y al mismo tiempo vamos a mantener un nivel de protección, de miedo, de riesgo, de incertidumbre, que hace que no vamos a querer volver a las aulas seguras. Probablemente la publicidad futura será: aquí verificamos la salud, ningún estudiante está cerca del otro, venga con confianza, no se asuste, y además tenemos todos los apoyos multimedia y de educación virtual y a distancia para que continúe. Vamos a ofertar un escenario de protección, de minimización de riesgo y de hibridez necesaria. Creo que en todo caso, si lo vemos en este esquema, que es lo que estamos pensando, una cosa como producto sustitutivo, donde el otro desapareció, de alguna forma el otro va a volver. Y eso lo digo también pensando en muchas instituciones que hoy han apuntado todo a lo virtual y que de alguna forma en los mercados no necesariamente muestran que la virtualización va a ser muy fuerte. Es claro, 40% han vuelto a la educación, han abandonado la educación. Ese 40% probablemente pueda volver, no todo. Así como el 60% que se pasó a distancia, ese 60%, una parte quedará en distancia, pero otra parte volverá al escenario de los consumos anteriores. Creo que en los terremotos, en estas enormes disrupciones, el nuevo proveedor se queda con una parte, pero no necesariamente se queda con toda la parte. Pero el viejo proveedor sí va a incorporar o debe incorporar nuevas modalidades, porque de alguna forma las condiciones de competencia cambiaron. Excelente, como siempre, Claudio. Si alguien quiere comunicarse contigo... Sí.
Muñoz pidió la palabra. Enrique, acá. No, solo que llama la atención que en este escenario de pandemia mundial, países, si bien es cierto, se ha instalado la educación a distancia, llama la atención que los jóvenes valoran mucho lo presencial, contra lo que uno pudiera pensar. Los jóvenes valoran mucho lo presencial y en ese sentido lo presencial ofrece una posibilidad y una dinámica que yo diría que es muy difícil que lo virtual lo pueda compensar. Pero solamente esa observación, que los jóvenes, a pesar de que uno pudiera pensar que están ellos 100% por lo virtual, no es así. Es por lo menos mi experiencia con jóvenes universitarios, ellos valoran lo presencial. Sí, yo comparto y utilizaría la referencia de Jasper, que es lo que es vivencia. Y en uno de los libros de Jasper decía que todos podemos conocer muy bien París, los planos, los dibujos, las fotos, pero solo el día que lleguemos a París es que tendremos vivencia. Y todos nosotros que hemos viajado en algún lugar sabemos lo maravilloso que son las vivencias. Los más jóvenes muchas veces el tema no es capital humano, sino el tema es la educación como un consumo, como una interacción, como un placer. Cuanto más avanzan los años, la educación pasa a ser cada vez más atenta a la certificación. Creo que en esa medida no podemos considerar a los jóvenes todos iguales, aun cuanto indudablemente los jóvenes de unos niveles de ingreso o los jóvenes que trabajan, los jóvenes que estudian de día o estudian de noche, también es distinto el escenario. Pero lo que yo en síntesis diría es, compartiendo con la reflexión que hace el colega de Chile, es que lo que hay es una recomposición completa de los mercados y que también no es igual lo que puede pasar en Montevideo que en el interior, en el Maule que en Salta que en Brasil, que vamos a tener diferenciaciones vinculadas a las características de cada uno de los submercados. Bueno, muy bien. Estaríamos terminando entonces este conversatorio. Te agradecemos, Claudio, tu presencia virtual aquí. Y entonces te preguntaba hace rato si alguien de Oducal, algún rector quisiera comunicarse contigo. Lo hace vía correo, podemos facilitar tu correo por chat. No, sin lugar a dudas, claudiorama@gmail.com y estoy a vuestra completa disposición en todo lo que pueda ser útil. Mucho placer. Bueno, agradecemos a la estructura de Oducal, a los que participaron, a su presidente por su... Bueno, yo retomo el lugar de Daniel que se cayó. Gracias, Claudio. Gracias a todos los que intervinieron. Gracias a Oducal por brindarnos este lugar y estamos siempre a disposición. Y Claudio, otra vez reiterarte, gracias por todos tus conceptos y tu sabiduría y tu generosidad para compartirla. Así que estamos viéndonos en cualquier momento. Chao, chao, hasta luego.